Buenos días, estimados amigos del Ministerio. Muchas gracias por venir hoy en la mañana. ¿Ya? Yo me siento muy contento de que estemos reunidos acá. Somos poquitos, pero vamos creciendo. Todos los amantes de los enigmas, de los misterios, ¿ya? Los que nos gusta la ufología, los temas paranormales, los temas anómalos, siempre hemos sido poquitos, ¿ya? Pero en estos últimos tiempos, y gracias a las redes sociales, hemos estado creciendo. Y yo también creo que tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, las grandes instituciones de educación superior, que antes miraban estos temas con desprecio, como algo marginal, se están metiendo en estos temas, ¿ya? Universidades a nivel mundial, como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Stanford, ¿ya? La Universidad de Albany, la Universidad de Montana, se han ido metiendo en estos temas con mucha polémica, ¿eh? Ha sido algo muy polémico, y eso nos ha dado un espaldarazo para investigar, para documentarnos, para generar estos grupos que nos permiten explorar un poquito de lo que hay más allá de la realidad aparente. Y dentro del folclore y la cultura de nuestra región, de nuestras ciudades, hay un tema por el cual siempre me preguntan a mí en el extranjero, que es muy conocido en el extranjero, y que fue la gran oleada de esta criatura que nos mantuvo en vivo en el año 2000, ¿ya? Que es el denominado chupacabra. Entonces, la ponencia que yo hoy voy a desarrollar tiene que ver con lo que pasó, ¿ya? Pasaron muchas cosas, se mezclaron eventos extraños con fraudes, más encima, ¿no es cierto?, el tema mediático que lo empezó a embetunar todo, generó una mezcla de cosas que dieron lugar a algo muy extraño y que, como les digo, me preguntan mucho, por ejemplo, desde México, desde Argentina, amigos que he tenido gracias a los estudios que he podido desarrollar en instituciones extranjeras. Me preguntan mucho por el tema de chupacabra. Yo te diría que está prácticamente a nivel del Cabo Valdés. La repercusión que tiene en el extranjero, este caso tan propio de Chile, pero que no partió en Chile, ¿ya? Es bien sensible este curso. Bueno, primero presentarme. Mario Neiva, antofagastino, nacido, criado acá, ya. Toda mi vida la he hecho acá, 52 años. Yo soy ingeniero comercial de profesión. Me titulé del diplomado en investigación OVNI del Instituto de Centro de Investigaciones IMIX de México, ¿ya? Y ahora voy a tener la oportunidad de hacer clases, ¿ya? Por si ustedes quieren tener un diploma o un certificado con reconocimiento oficial del Ministerio del Trabajo de México, es algo único en el mundo, que una institución oficial pueda acreditar estudios, ¿ya? Me avisan, yo les puedo dar los contactos con un valor súper accesible en términos mensuales y pueden ustedes tener un diplomado en investigación OVNI. Soy divulgador ufológico, soy cronista de la revista ufológica chilena El NOUFA, el noticiero ufológico autónomo, ya que dirige otro gran ufólogo chileno que se llama Raúl Núñez, ya que gran parte de las cosas que yo he podido hacer se lo debo a él. Y soy creador y animador del programa en streaming que se denomina Viaje a lo Desconocido, ¿ya? Esa es una pequeña biografía para que nos vayamos conociendo. Y como les digo, vamos a tratar un poquito de acotar del tema, porque de este tema podríamos hablar todo el día, pero la idea es ir acotándolo un poquitito, ¿ya? Vamos a ver al chupacabra en la región de Antofagasta, pero principalmente en el año 2000, ya que fue prácticamente el año en donde partieron todos estos fenómenos, todos estos sucesos. Y nos vamos a concentrar principalmente en el mes de mayo del año 2000. El mes de mayo fue el mes más caliente de avistamientos, de encuentro, ¿ya? De avalancha mediática sobre este tema. Pero el tema de la existencia de una criatura que en un determinado momento llega a nuestra realidad, se materializa en nuestra realidad, no es o no nació el año 2000 en Chile. Hay antecedentes históricos en muchas culturas del mundo
Han habido hechos y sucesos anómalos en donde en un determinado tiempo aparece esta fenomenología extraña, genera sus desmanes, genera sus tropelías, genera la perplejidad de la sociedad en la que llega y después desaparece. ¿Ya? El caso de Mothman en Virginia del Este, en Estados Unidos, también fue un periodo agotado, aunque después hubo un alistamiento. ¿Ya? La criatura de Van Meter, a principios del siglo XX, en una comunidad que se llamaba Van Meter, en Estados Unidos también, llegó, estuvo unos meses, todos lo vieron y después desaparece. ¿Ya? La bestia de Gévaudan en Francia también apareció, generó sus tropelías, en este caso la bestia de Gévaudan asesinaba a personas y después desapareció. Entonces, el chupacabra, con otros nombres, en otras culturas, con otros contextos y en diferencias y con diferencias, ha existido siempre en la historia humana. En Chile en particular y en la mitología mapudungún existe una criatura que se denomina el Piuchen o el Piluchen, ¿ya? El Pihuichen, y que es una criatura que tiene la forma de serpiente con alas, que seca, según las palabras de los mapuches, de los huilliches, que seca a los animales, ¿ya? Que les drena la sangre y que incluso ha atacado a personas y aparece en sus tradiciones, el Piuchen. Hay un murciélago, hay 3 especies de murciélago en Chile y una más chiquitita, ¿ya? Le dicen el vampiro Piuchen porque es un murciélago vampiro, es hematófago, ¿ya? Y está en las costas de nuestra región. Vive en determinadas cuevas, es muy chiquito y le hace una pequeña herida a los lobos de mar principalmente, y en su saliva tiene un anticoagulante y tiene un anestésico, y el lobo marino se da cuenta que le está succionando la sangre, pero son, como te digo, mililitros de sangre, es algo muy poquito, muy pequeño. En ningún caso podría explicar los casos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y se le denominó en honor a esta criatura mitológica chilena, al Piuchen, como el murciélago Piuchen. ¿Ya? En Chile hay un caso muy espectacular que aparece en los anales históricos de Chile, que sucedió en 1875 en la hacienda Cousiño, una hacienda que queda en los valles precordilleranos de Santiago. En 1875, estamos hablando de un par de años antes de la Guerra del Pacífico, donde un grupo de campesinos estaba aterrorizado por una criatura que estaba drenando a las aves de corral, ¿ya? Y a los terneros, a los vacunos que existían en esa hacienda, y le generaron una trampa a la criatura y decían, es el Piuchen. Fíjense que las crónicas de la época decían que tenía la forma de una gárgola. ¿Han visto las gárgolas? Era como una gárgola. Habían campesinos con asadón, ¿ya? Tratando de matar a la criatura, no lo pudieron pillar, arrancó, ¿ya? Pero ya en 1875, en nuestra historia, hay un documento que acredita, ¿no es cierto?, que en un determinado momento una criatura desconocida atacó a los animales de corral en un determinado fondo y les drenó la sangre, ¿ya? No los desgarró, no los destruyó, solamente les drenó la sangre. Eso fue en 1875, pero ya en 1995, 120 años después, aparece dentro de nuestra época moderna la figura del chupacabra. Y aparece en la isla de Puerto Rico. ¿Ya? Se dan los primeros ataques de esta criatura. Después nos vamos a dar cuenta de que los ataques son muy similares. Y eso generó una avalancha mediática importante. ¿Ya? Año 1995, parte en Puerto Rico. Después la criatura empieza a generar sus andanzas, sus tropelías en el sur de Estados Unidos, ¿ya? Llega a México, 1996, 1997. El tema, si bien a los parceleros, a los agricultores significó una tragedia, porque más allá de la sorpresa y de la estupefacción que a nosotros nos pueda generar este fenómeno, hubieron pérdidas económicas tremendas por la muerte, ¿no es cierto?, de muchos de los animales de estos parceleros.
Pero el tema muchas veces se tomaba la broma, ¿ya? Se creó la bachata del chupacabra, se creó la cumbia del chupacabra, se generaba mucho humor y mucha broma con el chupacabra. A un presidente de México le decían el chupacabra porque arrasó con todo cuando estuvo de presidente, ¿ya? Pero ya, ¿no es cierto?, la criatura se empezó a propagar fuera de Puerto Rico y llega a México, llega a Centroamérica, llega a Colombia, Venezuela, Ecuador, en algunos casos Perú, Argentina, y se dispara en Chile. El tema se vuelve a disparar en Chile, ¿ya? En esa época, y quiero que hagamos un viaje al pasado, Chile en el año 2000, hace 24 años atrás, no existían las redes sociales, ¿ya? No existían los teléfonos inteligentes, la comunidad, internet existía, pero era muy rústico, ¿ya? El correo electrónico, las páginas de internet eran básicamente pura letra, muy poco de fotos, ¿ya? Y ahí los que mandaban, los principales medios de comunicación, era la televisión. La televisión era lo que había que ver, ¿ya? El cable se estaba consolidando, pero la televisión era muy potente. Más encima, por ahí, por el año 2000, hubo un cambio de gobierno. Estaba saliendo el presidente Frei y estaba entrando el presidente Lago, y había una crisis muy grande, porque en ese tiempo se desencadenó lo que se denominó la crisis asiática, ¿ya? Y los principales compradores de nuestras materias primas, principalmente los minerales, eran los asiáticos, y siguen siendo. Ellos pasaron por una tremenda crisis y eso evidentemente bajó la venta del cobre y generó una crisis económica acá en este país. Era muy difícil poder conseguir trabajo, poder hacer algo, por ahí por el año 2000. Entonces había también un malestar social. La sociedad estaba muy tensa con estos problemas que se estaban dando. Y lo otro que también hay que consignar es que estábamos en un momento bisagra de la historia, en un momento donde estaba terminando un milenio y estaba empezando otro milenio, ¿ya? Y eso genera un fenómeno que se llama el milenarismo, que es que cuando se dan estas situaciones liminales de cambios profundos, en este caso un cambio cronológico, estábamos entrando al siglo XXI, las sociedades son más propensas a abrazar estos temas heterodoxos, estos temas extraños, ¿ya? Hay una mayor apertura. Fíjense, por ejemplo, y esto aparece en las crónicas medievales, que cuando Europa empezó a pasar del año 999 al año 1000, en plena Edad Media, también en Europa se dieron una serie de fenómenos anómalos, de fenómenos extraños, ¿ya? Por ejemplo, las posesiones demoníacas se dispararon, los encuentros con hadas, con elfos también se dispararon, los encuentros con apariciones marianas, ¿ya? Une María Elena con Iquique, ¿ya? Un camionero que venía del sur, que venía de Lebu, que venía de Concepción, se llamaba Mauricio Correa, y que transportaba pescados. Dice que se la balanza una criatura, ¿no es cierto?, al frente de su camión, y que la puede ver en toda su totalidad, y es una criatura enorme, ¿ya? Este caso también es espectacular, ¿ya? Sucedió en Tocopilla. Varios vecinos de las calles Sargento Aldea y Teniente Uribe, que queda cerca del cementerio ahí en Tocopilla, señalan muy asustados que había una criatura enorme y que infundía un terror visceral, ¿ya?, en las inmediaciones del cementerio, ¿ya? Esto lo reportan y es consignado en La Estrella del Norte. Este caso también es bien interesante. Este es un caso que no ocurre en mayo, que ocurre en julio del año 2000 y que tiene que ver con dos mujeres que formaban parte del brazo femenino del Club de Leones, que siempre se denomina a los brazos femeninos del Club de Leones, en la asociación Helen Keller, ¿ya?, que estuvieron en una comida y que al retirarse de la comida y viajando en la ruta que une a Calama con Chuqui, empiezan a ser perseguidas por una criatura. Según lo que consignan estos testigos, que sus nombres quedaron en el anonimato porque son muy conocidas en Calama, estas dos mujeres. Una incluso era profesora
un colegio importante, señalaban que la empezó a perseguir una criatura velluda de casi 2 metros con los ojos amarillos. Los ojos amarillos es algo que se repite mucho, ¿ya? Y que estuvo a punto de alcanzar el vehículo, ¿ya? Quedaron enfermas de los nervios. Después nos vamos a dar cuenta que si bien uno puede representar los casos, uno no es capaz de poder dimensionar el terror que siente la gente con estos encuentros, ¿ya? Hay cosas que no salen ni en la tele ni en los diarios, y que cuando uno realmente va indagando y conversando con algún testigo se da cuenta, por ejemplo, de que se dan muchos casos de que el terror es tan grande que no se controlan los esfínteres, ¿ya? Gente que se orina o gente que se defeca por el encuentro. Y para nosotros podrá ser algo muy interesante, pero para esas personas el trauma y la cicatriz psicológica que significa lo acompañan durante mucho tiempo. Entonces a veces es difícil tocar esos temas porque ellos empiezan a recrear lo que les sucedió y es algo muy traumático. Muchos de estos testigos hubieran preferido que no le hubiera ocurrido nada, ¿ya? Entonces estos casos siempre nosotros los tratamos con alto respeto, ¿ya? Este otro caso también yo encuentro que es bastante espectacular, que ocurrió el 7 de septiembre, donde 15 testigos, 15 trabajadores mineros de la mina El Abra, que estaban en un minibús, fueron testigos de un avistamiento. El chofer de ese minibús dice que miró hacia atrás y vio también 2 luces amarillas y pensó que era un camión que venía. Pero esas luces se elevan y le dan forma a una criatura de color gris, ¿ya? Que estaba alada. Aquí este es uno de los primeros testimonios que hablan de una criatura alada, de que volaba. Entonces ya el tema se empieza a transformar en algo medio fantástico, medio abigarrado, medio confuso, ¿ya? Y ya la gente, ¿no es cierto?, en algún caso empieza a dejar de creer, y después nos vamos a dar cuenta y vamos a explicar acá que esto forma parte de un todo, ¿ya? Los casos se dieron en prácticamente todas las ciudades de la segunda región, también se dieron en mineras, ¿ya? Se dieron en parcelas, principalmente en los límites de las ciudades, aunque también se dieron casos que fueron en plena ciudad. Bueno, producto de todos estos casos y muchos más, acuérdense que aquí solamente estamos viendo un puñado de ellos, generó la expectación prácticamente de toda Sudamérica y llegaron investigadores y ufólogos internacionales como Jaime Rodríguez, el ecuatoriano, ¿ya? Virgilio Sánchez Osejo, que incluso hizo el libro Las mascotas de los ovnis, un poco reflejando cuál era la teoría de él. Estuvo, ¿no es cierto?, Raúl Núñez, ufólogo chileno, Alberto Urquiza, y una mención especial para este gran investigador que ya no está con nosotros, que es Jaime Ferrer, ¿ya? Mención especial porque él estuvo ahí en la papa misma de los casos, hizo una de las recopilaciones que son lectura y material obligado para cualquier investigador. Así que mi respeto, ¿no es cierto?, a don Jaime Ferrer. Y no solamente ellos, sino que las estaciones de televisión más importantes de Chile generaron su base ahí en Calama, ¿eh? En el sector de las parcelas, cerca del río Loa, generaron sus bases y todas las mañanas el tema de Chupacabra, todos los matinales el tema de Chupacabra, en el noticiero de la noche el tema de Chupacabra. Y ya se empezó a generar una situación bastante caótica. ¿Por qué? Porque se empieza a generar psicosis colectiva, histeria, paranoia, ¿ya? Todo el mundo estaba asustado cuando llegaban las noches. Carabineros y la PDI hacían rondas en las noches en el sector de las parcelas, pero también habían brigadistas civiles que muchas veces entorpecían el trabajo de la PDI, el trabajo de carabineros, ¿ya? A veces iban armados. Imagínense si ocurre ahora una situación similar con la libertad que hay ahora para tener armas y todas las armas que andan dando vueltas. Sería tremendamente peligroso. Y estos brigadistas en muchos casos iban armados.
Y evidentemente habían parceleros que estaban desesperados, que todo su patrimonio económico se estaba yendo por la borda, producto de los ataques de esta criatura. Hubieron días en que se mataba a 300 o 400 animales de todo tipo, desde aves hasta vacunos, hasta caballares. ¿Ya? Entonces, la desesperación era muy grande. Se le exigía a la autoridad una respuesta, se presionaba a la autoridad por una respuesta y la respuesta no llegaba. Y adivinen cuál fue el chivo expiatorio que usó la autoridad. ¿Ya? Yo quiero que nos retrotraigamos al año 2000. En esos tiempos nadie hablaba de los derechos animales, no existía la ley Cholito, ¿ya? Como en todas las ciudades de Chile había muchos perros callejeros, habían jaurías también que se asilvestraban, y la autoridad, ¿no es cierto?, dictaminó que eran perros salvajes los que estaban generando los ataques, ¿ya? Los ataques nunca fueron por parte de los perros, ¿ya? Prácticamente no hubo ningún animal que fuera desgarrado, que fuera mordido, ¿ya?, cuyos huesos fueran quebrados. Entre el 80 y el 85% de los casos era un agujero por el cual se le drenaba la sangre. La criatura era hematófaga. Los perros no son hematófagos, comen carne, ¿ya? Las huellas que se pudieron recopilar eran parecidas a perros, pero más largas. Yo creo que de ahí se tienen que haber agarrado para decir que eran jaurías de perro. Y la decisión que tomó fue nefasta. Se eliminaron muchos perros, ¿ya? Se le aplicó estrictinina a muchos de estos animalitos y lamentablemente fallecieron, producto de esta situación, cientos de estos canes. Pero el tema no se resolvió, los ataques siguieron, ¿ya? Los ataques siguieron. Miren, ahí tenemos, ¿no es cierto? Esto era lo que sucedía. Fíjense que se hacían cálculos. En un momento, en una parcela, a 20 conejos se les drenó la sangre. La criatura los colocó en orden a los 20, así uno al lado del otro. Era una criatura inteligente, no sé por qué hacía eso, los perros no hacen eso, ¿ya? Y sacaron la cuenta, cada uno de esos conejos, porque eran conejos grandes, tienen promedio de 250 mililitros, ¿ya? O sea, 20 conejos te hacen 5 litros de sangre. ¿Qué criatura es capaz de succionar 5 litros de sangre, desaparecer en la oscuridad de la noche, en absoluto silencio? Porque los perros tampoco ladraban, los animales no gritaban o chillaban producto de algún ataque. Por ejemplo, si lo ataca un puma, el chillerío que hubiese, ¿no es cierto?, en esa parcela sería tremendo. Todo en el más absoluto silencio, ¿ya? Entonces representa un enigma tremendo. Y producto de los testimonios se generaron dos biotipos, ¿ya? No todos los chupacabras son iguales. El chupacabra de Puerto Rico tiene un biotipo, una morfología distinta al chupacabra que se vio en el sur de Estados Unidos. Y acá en Chile habían dos biotipos, porque no era la misma criatura. Efectivamente, el miedo también deforma la realidad, ¿ya? El vocabulario, en algunos casos limitado de algunos parceleros, también hace que la representación de lo que vio no es tan exacta en términos de lo real. Y eso va alterando, ¿no es cierto?, va distorsionando el tema. Pero después de muchos testimonios se llegó a dos biotipos. El primer biotipo era una suerte de perro pequeño, muy ágil, ¿ya?, oscuro, y que tenía la capacidad de dar unos saltos tremendos. Siempre a la criatura se le asignó la capacidad de dar saltos de 15, de 20 metros, ¿ya? Pero era un perro que atacaba. Ese fue el primer biotipo. Y el segundo biotipo, que fue el más extendido, decía relación con un simio, ¿ya? Un simio muy grande, de entre 1,5 metros a 2,5 metros, de color negro azulado, ¿ya? Que tenía, en parte del pecho lo tenía de color plomo, que tenía esos dientes, esos dientes enormes que, dada lo que le sucedía a los animales víctimas, esos dientes no tienen nada que ver.
Pero ese era el biotipo. De hecho, este dibujo era un dibujo que manejaba la PDI en base a muchos testimonios. Un simio de una gran fuerza, ¿ya?, musculoso, que tenía los ojos amarillos, que los encendían. ¿Ya? Este era el biotipo que se estaba viendo principalmente en Chile. Recuerden que estamos en la segunda región. Alberto Urquiza, este biotipo lo vio en gran parte del país. ¿Ya? Alberto Urquiza estuvo años persiguiendo, porque tenía los recursos económicos para hacerlo. Ya no sé si acuerdan ustedes la productora Quique 21 de Quique Morandé. Colocó las lucas para que Alberto Urquiza se dedicara exclusivamente a seguir los pasos de Chupacabra en Chile. ¿Ya? Y este era el principal biotipo. El principal biotipo que señalan, ¿no es cierto?, los testigos. Vamos ahora a hablar de algo que es muy polémico, pero que sucedió, que es el componente paranormal de todo el tema del Chupacabra. ¿Ya? Y hay varios ex-PDI que en ese tiempo estaban en servicio tras los pasos de la criatura, incluso colocando cebos para tratar de atrapar a la criatura. Se habló de grupos satánicos, ¿ya? Se habló de venganza entre parceleros, se especuló mucho. Y uno de los testimonios más interesantes, ya estamos hablando de PDI retirados, estos dos PDI se retiraron y ahora viven en la cuarta región. César Yucra dice de que en el terreno las huellas aparecían de la nada. ¿Ya? No había un origen de las huellas, aparecían en un momento determinado, como si lo hubieran dejado la criatura ahí, o como si se hubiera materializado la criatura ahí. ¿Ya? Seguían, ¿no es cierto?, el rastro por varias parcelas, y en un determinado momento las huellas se frenaban sin un destino conocido, como si la criatura se levantara de ahí, o la sacaran de ahí, o levitaba. Y vamos a hablar que también hubieron muchos casos donde se señaló que la criatura levitaba. ¿Ya?